Luis Amaru es antropólogo y también es un colega nuestro porque es también licenciado en turismo. Él nos va a acompañar esta noche con un tema que a él le fascina bastante, que es seques y huacas del Tahuantinsuyo, del antiguo Perú. Adelante, mi querido hermano. Muchas gracias, Leilis. Muchas gracias también a las personas que nos están acompañando y a la invitación, ¿no? A ser parte de este programa de limpieza de las huacas, que estos lugares energéticos y antiguos adoratorios incaicos son muy importantes y creo que es una labor muy encomiable la que está haciendo Capacidad Chay desde el programa Defensores del Patrimonio, ¿no? Entonces, desde ya... no solo quiero felicitar esta labor, sino también dar mi apoyo, ¿no? En el sentido en el que un poco de mis conocimientos pueda servirles a todas las personas que nos están escuchando. Entonces, no sé si sea necesario activar mi cámara o no, igual les saludo a todos, buenas noches. Mi nombre es Amaru Luis Serrano Paucarmaita. Yo, como ya les indicó Leilis, soy licenciado en turismo, he seguido una maestría en antropología social y soy un dedicado estudioso de la cultura andina, ¿no? Y sobre todo de este tema que tanto me apasiona, que es los seques, mitos, leyendas. Entonces, voy a ver si puedo presentar. ¿Me pueden, por favor, dar su ok para ver si es que mi presentación ya se va a poder ver a través de la pantalla? ¿Está ok, Sí, amigo? Sí se ve. perfecto. Bueno, en todo caso, voy a dejar de compartir mi cámara y bueno, empezamos, ¿no? Como les dije, este tema yo lo vengo estudiando desde hace a conciencia desde hace aproximadamente unos 5, 6 años de estudio. Esto junto con el trabajo de campo que vengo realizando y con las aplicaciones prácticas que se puede hacer del sistema de SEQUES para estudiar todo tipo de aspectos de las ciencias sociales dentro de la antropología, la etnología, la cultura viva que llamamos, como les explicaré más adelante, es un código que prácticamente nos dejaron los cronistas para que nosotros podamos interpretarlo y sacar nuestras propias deducciones, ¿no? De este código ya han hecho estudios, principalmente Tom Suidema, quien ha hecho un estudio de más de 60 años, cuya tesis máxima es este libro llamado El Calendario Inca, ¿no? Que yo les recomendaría pues que lean, ¿no? Un poco. También Brian Bauer hizo estudios sobre el sistema de seques más desde el campo arqueológico, quizás también puedan tener algo de bibliografía sobre él, ¿no? Yo al final voy a facilitarle a Leilis una pequeña, una pequeña una pequeña reseña sobre el sistema de seques en base a todo su idioma que yo hice, para que puedan tener un pequeño bosquejo de lo que es realmente y para que también lo puedan tener quizás como ayuda a memoria, ¿no? En todo caso. En todo caso, comenzamos con el sistema de seques. En general, vamos a comenzar un poco con el aspecto técnico. El sistema de seques del Cusco disponía de 328 adoratorios, ¿no? Adoratorios o huacas que entre las cuales se podían encontrar, como dijimos, construcciones, podían ser también afloramientos rocosos, podían ser montañas, podían ser ríos, podían ser puquios, manantes, inclusive bosques, inclusive campos de cultivo. Las huacas podían ser de todo tipo, los adoratorios, como bien sabemos nosotros, ¿no? Estos estaban distribuidos de acuerdo a un ordenamiento en 41 seques, que podemos llamar, como lo pueden ver en la pantalla, líneas o líneas de mira, ¿no? Que se distribuían a lo largo de las 4 direcciones del Valle del Cusco. Este mapa Tipu, que yo mismo diseñé,
me sirvió de mucha ayuda para que me diese una idea de cómo funcionaba este sistema de ordenamiento espacial de los incas. Digo espacial porque este sistema sería para ordenar el espacio, ¿no? El espacio presente en el Valle del Cusco. En el lado derecho ustedes pueden ver cómo estos aparentes caminos también se pueden disponer dentro de los caminos del Capañán que actualmente encontramos dentro del Valle del Cusco, ¿no? Que unen distintos adoratorios, distintos sitios arqueológicos que todavía conocemos y también distintas huacas y apus que rodean el Valle del Cusco. Entonces, estos adoratorios estaban repartidos de acuerdo a un ordenamiento que ponía, de hecho, en relevancia la organización en base a una organización numérica, ¿no? En base al número 2, al número 4, al número 3. Estos adoratorios, el punto central de estos adoratorios era el Coricancha, el Templo del Sol, ¿no? Desde ahí se irradiaban hacia los 4 puntos cardinales. Lo importante de este sistema es, como yo lo había dicho, son estos ordenamientos numéricos, ¿no? Que nos permiten dividirlos en mitades, cuatriparticiones, triparticiones, de manera que estas huacas y estas parcialidades dentro de las cuales se encuentran las huacas tienen su propia jerarquía y tienen también sus propias características cada uno, ¿no? Esto permitía que, digamos, en el tiempo de los incas, la religión, la política, la historia misma, como ellos lo conocían, inclusive la astronomía, todo estuviese ligado a un solo sistema. Esto en antropología se denomina hecho social total. Es cuando un sistema rige todo una sociedad, ¿no? En nuestro caso, como un pequeño ejemplo, podemos decir de que nuestro sistema ha sido cambiado y ahora el hecho social total vendría a ser el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID es el que está rigiendo ahora nuestro sistema. Nosotros estamos activando nuestros negocios en base al COVID, nosotros estamos viviendo en base a las normas que nos da el COVID, ¿no? Entonces, el COVID se ha transformado en el nuevo hecho social total. En este caso, en el tiempo de los incas, cuando todavía no había llegado la cultura europea occidental, el hecho social total del ordenamiento del tiempo y el espacio era el sistema de seques en el Valle del Cusco, ¿no? ¿Por qué? Porque integraban estos aspectos que les dije, ¿no? La religión, la política, la historia, la astronomía, la economía, todo esto giraba a este ordenamiento del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, otra cosa que es muy importante antes de pasar a la siguiente diapositiva es que habían grupos sociales, ¿no? Las denominadas panacas, que se ordenaban a lo largo de este sistema de seques y tenían una posición fija en el sistema, ¿no? Esto es importante porque muchos personajes de estas panacas, lugares, mitos y rituales, inclusive los templos, los palacios y construcciones que no solo escondían valores astronómicos, sino también nos permitían saber un poco de la historia de estos personajes dentro de un sistema. Entonces, esto para, como les dije, hallar un significado y también para desentrañar un código es muy importante, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva, quiero explicarles un poco estos sistemas de clasificación que habían en el sistema ese, que vamos a empezar con la tan llamada bipartición, la cual creo que todos conocemos, por lo menos en noción, en cuanto a la cosmovisión andina, ¿no? La bipartición era el principal marco clasificatorio del sistema de seques porque dividía la ciudad del Cusco y en general el Valle del Cusco en dos grandes partes, ¿no? La parcialidad Hanan y la parcialidad Urin. Acá Garcilaso de la Vega nos da un extracto muy importante del cual se desprende cómo es que se forma en ambas partes, ¿no? En el Valle del Cusco. Vamos a darle lectura. Cuentan que la pareja de migrantes, Manco Cápac y su esposa, se detuvieron a la entrada de un valle fértil sobre el cerro Guanacauri. De allí el príncipe fue al
septentrión, que se refiere al norte, y la princesa al mediodía, que se refiere al sur. En todos los hombres y mujeres que hallaban por aquellos breñales les hablaban y decían cómo su padre Sol les había enviado, ¿no? Para que puedan ser educados por ellos. Acá es la parte importante. Los que atrajo el rey quiso que poblasen a Hanan Cusco, y por esto le llaman el Alto. Y los que convocó la reina, que poblasen a Urin Cusco. Y por eso le llamaron el Bajo. Y mandó que entre ellos hubiese solo una diferencia y reconocimiento de superioridad. Que los del Cusco Alto fuesen respetados y tenidos como primogénitos, hermanos mayores, y los de Bajo fuesen como hijos segundos, ¿no? Acá nos está diciendo de que no había una diferencia, por decirlo así, jerárquica, vertical, en cuanto a estas dos grandes parcialidades, más bien era una diferencia en cuanto a un aspecto de parentesco, ¿no? Los Hanan eran los hermanos mayores identificados con el rey, con la mano derecha, con el propio Sol, y los Urin eran identificados con la parte femenina, la reina, la mano izquierda. Vamos a ver más adelante los aspectos simbólicos que cada parcialidad tenía, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan en base al mapa de Google Maps es esto, que el Valle del Cusco prácticamente se divide en dos y la misma configuración del valle es la frontera natural, por decirlo así, de estas dos parcialidades. Hanan es justamente toda la parte que van a visitar ustedes, de la cual van a ser los guiados, porque está constituyendo el lado de Sacsayhuamán, Pichu, Chacán, ¿no? La parte de Kenco, Patayacta, todo lo que sigue el Cerro Manturcaya, San Sebastián, etcétera, ¿no? Todo ese lado es Hanan. Y lo que está al frente, justo la parte que del mismo Valle del Cusco, y también la parte de Viva el Perú, Huancara, Santiago, lo que está en el Cerro Guanacauri, inclusive el acceso a Pircas, ¿no? Hacia esas comunidades cerca de Guanacauri frente a San Jerónimo, es el lado Uri. Entonces, la frontera natural es, al menos al término del Valle del Cusco, es justamente Angostura, ¿no? Es lo que está dividiendo Hanan y Uri naturalmente. Y como les dije, también el mismo Valle del Cusco que está corriendo de este a oeste y también un poco el río Guatanay, ¿no? Que también constituye parte de esta frontera natural que les dije. Es muy importante saber, y de paso les voy adelantando, que los Hanan, hay una relación muy intrínseca entre estos dos grandes grupos, ¿no? Una relación yo diría, reciprocidad, en el sentido que Hanan, al poseer las tierras del norte, tenía todo el acceso al agua que regaba el Valle del Cusco, ¿no? Si ustedes se fijan en el lado norte, se encuentran todos los afluentes, los principales afluentes del río Guatanay, ¿no? El río Sapi, todos los manantes que salen desde Patayacta, Manturcaya, este río que sale también de San Sebastián, el Cachimayo, hay manantes también, que generalmente todos los manantes del Valle del Cusco vienen de ese lado. El único afluente importante del Urim vendría a ser el río Huancaro, ¿no? Entonces, es importante saber que las mayores construcciones también megalíticas y rituales están también en el lado Hanan, ¿no? Justamente por esta razón que vamos a explicar más adelante. Y también recordarles que las lluvias vienen generalmente del lado Hanan, del norte, ¿no? Decimos de que el Senca es oscuro. Cuando el Senca es oscuro es aguacero seguro. ¿Por qué? Porque el Senca es el que acumula las lluvias que están viniendo justamente del Valle Sagrado, ¿no? Del Valle Sagrado es de donde vienen las lluvias. Entonces, todos estos aspectos simbólicos relacionados con el agua hacían que los Hanan tuvieran ese poder con respecto a la principal fuente natural, ¿no? de fertilidad en un valle. A cambio de esto, los Urin tenían la posesión de todo el valle del Cusco, ¿no? Me refiero a la parte plana que actualmente está delimitada justamente de Camino Real, que es esta avenida que está sobre la cultura,
este es el límite entre Antisuyo y Collasuyo, ¿no? Que está delimitado más o menos Hanan y Urin. Entonces, todo lo que está desde Camino Real hacia el lado sur eran antes, y si lo van a revisar, seguramente en fotos antiguas, eran campos de cultivo, ¿no? Entonces, todos estos campos de cultivo eran lo que, al ser regados por las lluvias de los Hanan, era lo que les permitía a los Urin trabajar la tierra. Entonces, si es que a los Hanan les daban el agua, los Urin eran los que les proporcionaban los cultivos ya trabajados. Esa era básicamente la relación de reciprocidad que había entre estas dos grandes panacas. Y como ya lo había dicho Garcilaso, no había una diferencia de superioridad de una a la otra, sino simplemente una diferencia, diríamos, de parentesco entre una y la otra, refiriéndose a la primera como hermano mayor y a la segunda como hermano menor. Si bien es cierto, un hermano mayor tiene derechos en la familia, también tiene el deber de cuidar del hermano menor, ¿cierto? Y el hermano menor, si bien no tiene tantos derechos como el hermano mayor, pues es también merecedor, ¿no? De los cuidados del hermano mayor, y además de eso, inclusive de ser el que va a suceder, ¿no? Cuando éste ya no esté. Entonces, quiero que entiendan un poco ese aspecto, ¿no? De la relación entre Hanan y Urin, que es muy importante en el Valle del Cusco. Entonces, los incas, al entender justo esta relación, es que dividen simbólicamente aspectos de Hanan y Urin. Hanan está relacionado con el dios Inti, con el dios solar, el poder militar, el poder político. ¿Por qué? Porque eran los poseedores de, no solo les dije el agua, sino también de la milicia, ¿no? Dentro de Hanan y Urin hay otras dos divisiones, lo cual nos da la cuatripartición. Si hacemos la dualidad de la dualidad, vamos a tener la cuatripartición, ¿no? En cuanto a Urin, están más relacionados con el dios Viracocha, el dios subterráneo, el poder religioso, el poder ideológico. Ellos eran básicamente los sacerdotes y los que se encargaban del culto a los dioses, y también de los aspectos del culto a Viracocha, a la fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces, como ya les dije antes, cada una de estas parcialidades tenía su propia subdivisión, ¿no? Hanan está relacionado, como ya lo dijimos, con lo masculino, y Urin está relacionado con lo femenino. Entonces, si dentro de lo masculino hacemos una subdivisión, tendremos una parte masculina y una parte masculina femenina. Lo mismo pasa con el lado Urin. Si hacemos una división en la parte femenina, una subdivisión, disculpen, en la parte femenina, tendremos una parte femenina masculina y una parte femenina femenina, ¿no? Esto es lo que dio origen al ordenamiento, a la clasificación de los cuatro suyos, y por ende a la estructura de del mismo Valle del Cusco y de la misma organización social, política, religiosa de los incas. En este caso, Chinchaysuyo y Antisuyo son del lado Hanan. Justamente estos dos suyos son los que ustedes van a visitar en sus guiados. No hay huacas del Collasuyo y del Contisuyo dentro de su programa. Entonces es importante que sepan esto, ¿no? Que van a visitar la parte Hanan de la ciudad. Chinchaysuyo es el lado masculino, doblemente masculino. Antisuyo es el masculino femenino, y del otro lado Urin. Collasuyo vendría a ser el femenino masculino, y Contisuyo vendría a ser el suyo doblemente femenino, ¿no? Cada uno, por supuesto, tiene sus propias atribuciones simbólicas, sus propios mitos, sus propios personajes históricos ligados a las huacas, a los seques que tenía cada parcialidad. Y bueno, sería un poco extenso, ¿no? Ahondar en cada uno de ellos. Quizás vamos a ahondar un poco más ahora, de hecho, en Chinchaysuyo y Antisuyo, aunque no tanto quizás como querría, pero ahí es donde vamos a estar, ¿no? En los siguientes diapositivas. Acá tenemos un mapa
de uno de los artículos de Tom Siudema, en el cual nos está dando la idea también de la división política, ¿no? De los suyos, ya en base a más allá, ¿no? De los límites del Valle del Cusco. Como pueden ver, son apus también los que están dividiendo, apus, montañas sagradas, las que dividen las parcialidades fuera del Valle del Cusco, ¿no? En este caso, Chinchaysuyo y Antisuyo prácticamente están siendo marcados por el curso del río Vilcanota, ¿no? El río Vilcanota, río Urubamba, que cambia de distintos nombres a lo largo de su curso. Asimismo, con Tisuyo y también parte de Chinchaysuyo ya está siendo delimitado por el río Apurímac, ¿no? Estos dos ríos son muy importantes, ya saliendo un poco del tema, en este ritual de la sitúa que se hacía en septiembre, ¿no? Porque los guerreros que salían supuestamente limpiando los males de la ciudad del Cusco tenían que llegar pues hasta estos ríos para lavar sus armas y para echar todos los males que habían sacado de la ciudad del valle, ¿no? Entonces estos ríos se llevaban todos los males hasta el océano, ¿no? Esto es muy importante como las cuencas hidrográficas también tienen un papel muy importante en cuanto a la delimitación de los espacios, en base sobre todo a este sistema de cuatripartición que les estoy contando, ¿no? Y ahí más abajo pueden ver cómo están divididos los seques en base a los suyos, ¿no? Son aproximadamente 9 seques por suyo, en Chinchaysuyo, Antisuyo y Collasuyo, y son 14 seques en Contisuyo. Entonces, tiene su propia explicación el por qué son 14 en Contisuyo y son 9 en cada otro suyo, ¿no? Entonces, eso ya lo dejaríamos para otra oportunidad. Ahora, esta es una fotografía de un libro de Donato Amado y también la cita que encuentran a su mano derecha es parte, ¿no? de la publicación de Donato, en la cual nos está dando justamente, nos está reafirmando esta idea de la división de los Hanan Cosco y de los Urin Cosco, ¿no? En base a los caminos reales, inclusive, que partían del mismo Coricancha, ¿no? Lo que nos dice Donato Amado en base a sus estudios de documentos del siglo XVI-XVII es que era muy fácil determinar qué eran ayllus y qué eran panacas, porque ellos decían de que había ayllus suxo, aucay y ayllu, pero también había suxo panaca, aucay y panaca. Entonces él no podía entender hasta ahora por qué en cierto punto suxo podía ser ayllu, pero también, digamos, suxo podía ser panaca, ¿no? La respuesta la halló hace unos cuantos años y nos dijo que era tan simple como decir de que todos los Hanan Cusco eran ayllus porque estaban más relacionados con el aspecto de la descendencia patrilineal, y todos los Urincosco eran panacas. ¿Por qué? Porque estaban relacionados con el aspecto de la descendencia matrilineal. ¿Eso qué quiere decir? La descendencia patrilineal es justamente este aspecto de descender del padre, ¿no? De descender del padre y de reclamar la legitimidad de tus derechos justamente del padre, ¿no? Y a la inversa es justamente la descendencia matrilineal, descender de la madre y reclamar derechos de la madre, ¿no? Esto es muy bonito y ya como algo que es parte de mi investigación contemporánea, verlo justamente en aspectos simbólicos de San Cristóbal y San Sebastián, ¿no? Perdón, San Cristóbal y Santana. San Cristóbal lleva al niño y Santana lleva a la niña, entonces cada uno está justamente reafirmando estos aspectos de descendencia matrilineal y descendencia patrilineal. Generalmente la descendencia matrilineal era de hija a hija, de madre a hija, ¿no? Y la descendencia patrilineal es de padre a hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Donato Amado sobre las tierras de los Hanan Cosco y las tierras de los Urin Cosco.
Ahora, justamente dentro del sistema de seques, o sea, de esta relación que nos dejó Polo de Ondegardo y que luego recogió Bernabé Cobo en su crónica, se desprende el ordenamiento de estas panacas reales, ¿no? Y ayllus reales. Como lo dije, son 328 huacas distribuidas en 41 seques y 42 líneas de mira, dicen, ¿no? Porque uno de los seques del Contisuyo se divide en dos. Entonces, son 41 seques, pero en realidad son 42 líneas de mira, ¿no? Entonces, Hanan Cosco, como ya lo dije antes, está relacionado con los suyos del Chincha y suyo y el anti suyo, y Oren Cosco está relacionado con el Coya suyo y con el Conti suyo. De esta forma, Chincha y suyo, hay 3 ayllus reales que están en los límites del Chinchay-Suyo y cuyas tierras o sea, y de las cuales las tierras estaban a su cargo, ¿no? En este caso, las tierras de los ayllus de Chinchay-Suyo, perdón, las tierras de Chinchay-Suyo estaban al encargo, o sea, las tierras y los adoratorios estaban encargados por las panacas de Kapaj Ayu, de Hatun Ayu, Ñacapanaca y de Vicaquirá. Así lo pueden ver en cada uno de los suyos, ¿no? Cada uno de los suyos tenía sus propias panacas, sus propias familias reales que estaban encargadas de sus huacas, de sus adoratorios y también inclusive de las fiestas, ¿no? Que se tenían que hacer y de los rituales que se tenían que hacer durante el año. De esta forma, el sistema de seques, y esto es parte de la tesis de Suidema, daba a entender de que no solamente era un modo de ordenar el espacio, sino también un modo de ordenar el tiempo. Entonces, esto entra dentro de la lógica del quechua y en general del mundo andino, al no poner una segmentación entre el tiempo y el espacio con la palabra pacha. Sabemos que pacha en quechua significa tiempo y espacio, y pacha no se puede dividir, o sea, el tiempo y el espacio es uno solo, no es que esté dividido. Entonces, si había que ordenar el tiempo, el mismo sistema tenía que ordenar también el espacio, ¿no? De esta forma, estos grupos sociales no solo se ocupaban de las tierras a su cargo y de las huacas y adoratorios que estaban en su parcialidad, sino también se ocupaban de sus ritos, de sus fiestas, de los distintos ciclos celebratorios que habían a lo largo del calendario inca, ¿no? Y así Subidema él mismo dio a entender de que cada una de las panacas estaba encargada de un mes durante el año, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver ahí inclusive en el gráfico central, ¿no? Hanan Cosco generalmente está relacionado con la época de lluvias y la transición de lluvias a lo seco. Y Urin Cosco está relacionado con la época de secas y la transición de seco a húmedo, ¿no? Podríamos decir que Urin Cosco está más relacionado con el solsticio de invierno y Hanan Cosco con el solsticio de verano. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya vimos este aspecto de las panacas relacionados con cada suyo. Acá tenemos algunos breves extractos de los cronistas que nos dan a entender justamente esta idea del calendario de seques, perdón, del sistema de seques como calendario, ¿no? El cronista anónimo nos dice de que habían 12 barrios y cada barrio tenía sus propios ritos dentro de sus propios meses, ¿no? Entonces, si habían 12 barrios, el sistema que era circular tenía que ir como las agujas de un reloj, ¿no? Corriendo a lo largo del año, celebrando sus propios rituales. Acá el cronista Matienzo justamente remarca esta idea, diciendo que los indios efectuaban sus areitos y fiestas en días señalados
en honor y veneración de las huacas, y que hacían las fiestas a sus ídolos, nombrándole las huacas y las fiestas y el día que las hacían. Cristóbal de Albornoz nos dice que cada huaca en el Cusco hablaba en su propio mes y tenía su propia fiesta, ¿no? Nuevamente está intrínseca esta idea de el calendario, el sistema de seques como calendario. También nos dicen de que, por ejemplo, como un ejemplo, una huaca de Parinacochas ganada por el sol había sido puesta dentro de su propio parcialidad y tenía que ser adorada dentro también de su propio mes, ¿no? En este caso, al ser una huaca de Parinacochas venida de Chinchaysuyo, tenía que ser venerada alrededor del mes de Capajraimi, ¿no? Que era el mes que le correspondía a Chinchaysuyo. Entonces, esto nos da a entender nuevamente lo que les dije al principio, la idea de hecho social total, esta integración de los aspectos religiosos, políticos, sociales, económicos inclusive, del Valle del Cusco, y una integración también de mitos, ritos y costumbres a un tiempo calendárico, ¿no? Podríamos decir de que así como hoy en día, ¿no? Nosotros celebramos la Navidad, nosotros celebramos distintas fiestas patronales. En el tiempo de los incas, los habitantes del Valle del Cusco celebraban sus mitos, celebraban distintos ritos, sobre todo, como les dije, mitos en en determinadas fechas del año, ¿no? Esto también lo podríamos explicar más ampliamente, pero mejor vamos a pasar directamente a las otras diapositivas. Entonces, para hacernos una idea más clara de esto, es que dividamos el año, ya pasando al tema del calendario, porque ya creo que todos tenemos la idea de que el sistema de seques es primero un sistema espacial que divide el Valle del Cusco en parcialidades, ¿no? Y que cada parcialidad, que son 4, tiene sus familias reales que se encargan de sus adoratorios, sus huacas. Ahora, ¿cómo este sistema espacial viene a ser un sistema calendárico? Recordemos de que en los Andes solamente tenemos dos estaciones marcadas, ¿no? Muy marcadas, que son la época de lluvias y la época de secas. Entonces, prácticamente el año está siendo dividido en dos grandes partes. Por supuesto de que existe la transición, como lo dije antes, de seco a húmedo y de húmedo a seco, que también corresponde a cada suyo. Entonces, como lo dije, una parte está más relacionada con Hanan Cosco y la otra parte está más relacionada con Urin Cosco. Entonces, acá mismo lo podemos ver, inclusive podemos saber la deidad a la que se le prestaba más atención en cada época del año, ¿no? De acuerdo al clima. En la época de secas, que es aproximadamente lo que llamamos las heladas, ¿no? Mayo, junio, julio, estos 3 meses de heladas es que están alrededor del solsticio de invierno y en el cual se celebra el Inti Raymi. La principal deidad era Inti, ¿no? El Inti, el Taita Inti. Entonces era el Inti Raymi el que se celebraba en esta festividad, ¿no? Por supuesto que la transición justamente a esta época de secas estaba relacionada con Antisuyo, ¿no? Entonces, también, bueno, acá solamente nos vamos a fijar en los 3 meses más relacionados con el solsticio, con los solsticios sobre todo, ¿no? Entonces, la época de lluvias, que está más relacionada con la siembra, con pedir el agua para que riegue las sementeras, está relacionada con el solsticio de verano y sobre todo con el dios Viracocha, ¿no? Que es justamente el que trae la fertilidad a los valles, ¿no? Entonces el Capac Raimi era lo que se celebraba en ese momento. Ahora, hay una gran diferencia entre las celebraciones del Inti Raymi y del Capac Raimi en cuanto a la gente que celebraba cada uno de estos rituales, ¿no? En cuanto al Inti Raymi, como lo podemos ver ahora,
y como también lo cuentan las crónicas del siglo XVI, XVII, es que eran celebraciones conjuntas entre todas las parcialidades y los grupos del Valle del Cusco, ¿no? El mismo Corpus Christi creo que nos da la idea de esta celebración entre varias parcialidades y la confluencia de parroquias, ¿no? En un solo punto. Este era el espíritu de celebración del Inti Raymi. En contraposición, justamente 6 meses después, en el otro lado del año, el Capac Raymi era una celebración elitista, ¿no? ¿Por qué? Porque se expulsaban a todos los extranjeros de la ciudad del Cusco y solamente celebraban las panacas reales para justamente nombrar caballeros, ¿no? A los jóvenes, a los huaynas, ¿no? Mediante este ritual de Huarachicuy, que era uno de los principales rituales dentro de este ciclo celebratorio del Capac Raymi. Entonces, hay una oposición y complementariedad dentro del mismo calendario, basado, como les dije, sobre todo en las épocas determinadas por el clima en los Andes. Esto se relaciona, como ya lo dije, con los suyos y sobre todo con las dos grandes parcialidades, la parcialidad Hanan y la parcialidad Uri. Podríamos hablar de mucha más complementación entre esas parcialidades. Yo sé que los que han estado más atentos seguramente dirán, pero ¿por qué al Taita Inti lo celebraban los Urin? ¿Y por qué al a Viracocha lo celebraban los Hanan, ¿no? Entonces, ahí hay otra suerte de oposición y complementariedad y reciprocidad, también que se refleja en la misma traza urbana del Cusco, ¿no? Porque nosotros diríamos, ¿por qué en el Coricancha, por qué el Coricancha, que es el Templo del Sol, se encuentra en la parcialidad Urin? ¿Y por qué el Kishuarcancha, que es lo que le llaman al principal templo, a Viracocha, dentro de la ciudad del Cusco, se encuentra en la parcialidad Hanan, ¿no? Entonces, nuevamente, su idea lo explica sobre todo con un estudio que hizo de las aldeas Hei Bororo, que son pueblos amazónicos de Brasil, en los cuales la casa de mando de las mujeres se encontraba en la parcialidad de los hombres y la casa de mando de los varones se encontraba en la parcialidad de las mujeres. Entonces, esto permitía que la organización social de todo el grupo estuviese equilibrada, ¿no? Entonces, del mismo modo, en el Valle del Cusco, el templo del Taita Inti, el templo del dios Hanan, se encontraba en el lado Urin, y el templo de dios Viracocha, el dios Urin, se encontraba en el lado Hanan. Y del mismo modo, como ustedes lo pueden ver, las parcialidades encargadas de cada uno de sus cultos tenían que hacerlo de una manera recíproca, ¿no? De este modo, acá podemos ver lo que les explicaba, ¿no? En el mismo gráfico que había mostrado, Chinchay Suyo está relacionado con el solsticio de verano, Coya Suyo con el solsticio de invierno, Antisuyo con este periodo liminal que les digo, el tránsito de la lluvia al seco, que aproximadamente vendría a ser febrero, marzo, abril, inclusive marzo, abril, ¿no? Febrero, marzo, abril, y Conti Suyo está relacionado justamente con el otro periodo límite, ¿no? Liminal, entre la transición del seco a la lluvia. Justamente ahorita nosotros estamos en Conti Suyo Pacha, ¿no? Así se le llama, el tiempo y espacio del Conti Suyo. El periodo liminal, justamente el periodo en el que estamos transitando de la época de secas a la época de lluvias. Coyarraimi justamente es uno de los meses en los que se celebra este periodo de tránsito, ¿no? Seguramente ustedes saben los rituales que se hacían en Coyarraimi, la siembra, el ritual de la sitúa, que era la expulsión de las enfermedades. Todo esto está muy relacionado con la mujer. La misma fiesta de la Virgen Natividad, que actualmente se celebra en toda la región, son aspectos simbólicos que hasta ahora nos dan la idea de que en este tiempo y espacio se tenía que prestar atención justamente al tiempo y espacio más femenino de todos, ¿no? Que era el tiempo y espacio en el cual se tenía que generar las semillas, tenía que sembrar
las chacras para que luego puedan ser cosechadas al otro lado del año, ¿no? Entonces es muy bonito y muy interesante estudiar cada uno de estos tiempos, espacios, de acuerdo a los valores simbólicos que tenía cada suyo, ¿no? Ahora, después de haber terminado un poco con estos aspectos técnicos y un poco en cuanto a la etnohistoria y antropología del sistema de Seques, querría hacer una breve revisión, ¿no?, de las huacas que quizás van a ustedes visitar a lo largo de sus recorridos durante estas jornadas de limpieza de las huacas. Como ya les había anticipado antes, van a visitar básicamente huacas del Chinchaysuyo y del Antisuyo, ¿no? Los suyos que están más relacionados con la posesión de aguas, de la tecnología hidráulica. Acá tienen un pequeño gráfico en el cual pueden ver más o menos, ¿no?, lo que van a visitar, ¿no? San Cristóbal, Sacsayhuamán, del lado del Antisuyo están, creo, la mayoría de estas huacas. Acá este gráfico era más que todo para Cruz Belacuy, en el cual estaba indicando las principales cruces del Valle del Cusco que definitivamente están sobre antiguas huacas y adoratorios, ¿no? Entonces nos da la idea un poco de que el Cusco sigue siendo una ciudad sagrada hasta hoy en día. Como les decía antes, Chinchaysuyo y Antisuyo están relacionados con sitios arqueológicos que cuentan con tecnología para la gestión del agua, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, toda esta cuenca del Ceboyahuayco, que viene desde Tambomachay hasta San Sebastián, pasando por el sitio de Inquiltambo, Choquequirao, Macho Choquequirao, Cayachaca, etcétera, ¿no? Entonces, todos los sitios arqueológicos en estos suyos, Chinchaysuyo y Antisuyo, tienen una característica particular. Están cerca o muy cerca a fuentes de agua y su misma constitución, su misma distribución y según la arqueología también su misma complexión, están relacionadas con aspectos tecnológicos para esta gestión del agua, ¿no? Cuando digo tecnológico, quiero dar a entender de que no solo es un aspecto de gestión, sino también de gestión, digo, ¿cómo decirlo?, de gestión tecnológica, por decirlo así, sino también de gestión social, de gestión religiosa, porque recordémoslo nuevamente, al vivir nosotros antes un hecho social total, en el Valle del Cusco no había una diferencia clara entre la tecnología, la ciencia, la religión, ¿no? Todo estaba confluyendo en lo que les vengo diciendo hasta ahora, en el sistema de Seques, ¿no?, en este sistema que nos ordenaba el tiempo y el espacio. Esta tecnología para la gestión del agua está dentro, ¿no?, de un concepto en antropología de la representación social, ¿no? Estas presencias de afloramientos rocosos con valles amuralladas, con bases talladas y amuralladas, están presentes en esta quebrada de Ceboyahuayco que les iba diciendo, ¿no? Acá García nos dice que todo lo elaborado por la mano del hombre tiene una representación social creada por los sujetos a partir de su experiencia con el objeto mismo. Entonces la representación está relacionada con el referente del objeto. Eso es lo que les decía antes, ¿no?, de que una de las características principales de todos los adoratorios presentes y que van a visitar ustedes en el Chinchaysuyo y Antisuyo, como les decía antes, están relacionadas con la gestión del agua, gestión tecnológica y gestión religiosa, social, política del agua, ¿no? Que era de los cuales los Hanan Cosco eran pues los principales depositarios, los principales dueños, los Hanan Cosco. Ahora, estos objetos en un contexto cultural hacen referencia a un tipo de conocimiento que se relaciona con lo que los sujetos piensan y en cómo organizan su vida cotidiana.
lo que les decía, que no existe o no existía antes en el Valle del Cusco una división clara entre la ciencia y la religión, por decirlo así. Todo confluía en un solo aspecto. El conocimiento social a través de representaciones incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que representan estereotipos, creencias, valores y normas que rigen la vida social. Para ponerles un ejemplo claro o más práctico, si viviéramos todavía este hecho social total, tendríamos que pensar en una institución que tuviese los aspectos, por ejemplo, de Seda Cosco, ¿ya? Seda Cosco tiene todo el derecho, en realidad tiene toda la potestad de la gestión del agua en el Cusco, ¿no? Y el arzobispado del Cusco, para los que somos católicos, tiene la potestad del manejo de la religión, ¿no? De la religión y los aspectos religiosos, ritos, ¿no? En el Cusco también. Entonces, si vamos a pensar en las instituciones incas que se encargaban de esto, tendríamos que pensar, como les digo, en una institución que junte a Seda Cusco y al arzobispado del Cusco en uno solo, de manera que controlen la gestión tecnológica del agua, pero a la vez también la gestión religiosa, ideológica, hasta política, ¿no? Del agua. Entonces, de esta forma, ellos determinaban las familias de acuerdo a la jerarquía de las panacas, ¿no? Y a la jerarquía también esto del Coyana Payan Callao, que tenían que recibir, ¿no? El agua y a los derechos que había sobre el agua. Hasta ahora todavía hay muchos estudios de antropología en comunidades altoandinas sobre los derechos, ¿no? De las comunidades sobre el agua, los tomeros, el sistema de tomeros, ¿no? Los guardianes de las fuentes. Entonces, esto era un sistema que era quizás mucho más complejo en el tiempo de los incas y de los cuales habían panacas estrictamente encargadas de esta gestión, ¿no? Generalmente, les voy adelantando, los Suxaucaye eran los que se encargaban básicamente de esta gestión integral del agua en el Valle del Cusco. Ahora, esto es lo que les decía, laboratorios de espacios dedicados al culto y gestión del agua, Hanan Cusco, eran una institución social, política y religiosa que se fundamentaban básicamente en estas 5 panacas, ¿no? Vicaquirao, Hatunay, Iñaca Panaca, la panaca de Pachacútec, Capaj Ayu, la panaca de Tupac Yupanqui, y del lado del Antisuyo, Suxo Aucaite, ¿no? La panaca de Viracocha y la panaca de Yaguarhuaca. Estas panacas están relacionadas con esta gestión política, ¿no? Y religiosa del agua. Y obviamente lo podemos ver en toda la infraestructura que todavía se aprecia en los sitios arqueológicos que están dentro de estas parcialidades. Justamente acá he trazado un poco la ruta del Chinchaysuyo, de las huacas del Chinchaysuyo que ustedes van a visitar. Me parece que ya hicieron la parte chincana grande zapantiana. Ahí han visitado las huacas de Viroypacha, que justamente es esta huaca de zapantiana, Chuquipampa, Macasaiba, Huarangayay. Yo les puedo pasar también un artículo en el cual está detallado todo el sistema de seques para que ustedes, por curiosidad, ¿no? También puedan revisarlo y puedan verlo detalladamente, porque si nos vamos a ir huaca por huaca, no vamos a acabar. Entonces, la manera de leer los seques es esta, ¿no? Acá hay una che, hay un número primero y un número segundo. Entonces, el primer número se refiere al seque, o sea, al camino, y el segundo número se refiere al número de huaca dentro del camino. Entonces, acá diríamos, empezando por el Chinchaysuyo 2.4, que Viroypacha sería la cuarta huaca del segundo seque del Chinchaysuyo, ¿no? Entonces, quizás le puedan dar un screenshot, no sé si es que tienen mayor curiosidad. Pero como les dije, con que entiendan la parte principal de los aspectos básicos de estas huacas y sobre todo de la gestión tecnológica del agua, creo que ya va a ser suficiente, ¿no? Igual, cuando vayan al Balcón del Diablo, que es Chacán, en la principal huaca era Chaca Guanacauri, ¿no? Ahí que es la séptima huaca del quinto seque. Acá cumple una función muy importante el mito de Inca Roca, ¿no?
Inca Roca, el antepasado de la panaca Vicaquirao, fue quien descubrió las aguas de Chacán, las aguas del principal afluente del río Sapi, justamente el día de Huarachico y el día que le sangró la oreja y cuando escuchó un rumor del agua, con un golpe abrió en un solo golpe justamente todo esta cueva, ¿no? Del Balcón del Diablo, que actualmente es el nombre con el que lo conocemos, ¿no? Pero que en realidad es Chaca Guanacauri, no la Huaca. Entonces, así cada Huaca tiene su propia historia, tiene su propio mito, sus propias leyendas relacionadas con cada uno de los incas de las 10 panacas reales, ¿no? Que coexistían. Es todo un tema esto de las panacas también, porque nos han enseñado de que la historia de los incas es lineal, ¿no? Cronológicamente lineal, que después de Manco Cápac venía Sinchi Roca y luego Yoque Yupanqui, luego Meta Cápac y luego Cápac Yupanqui y luego venían los otros incas Hanan, lo que nos demuestran los últimos estudios en etnohistoria y las últimas interpretaciones de las crónicas es en realidad que estas panacas eran familias y grupos de poder que desde siempre coexistieron como un sistema cerrado, es decir, no vino una tras otra, sino que desde el principio existían 10 familias que se encargaban de distintos aspectos del Valle del Cusco, ¿no? Entonces, los incas, por querer entrar en esta lógica de la historia cronológica, la historia lineal que nos traían los españoles y a la cual teníamos que someternos, es que dan a entender, ¿no? De que venimos en ese orden, pero todo indica de que no es así, ¿no? Y el sistema de seques es prueba, es una de las mayores pruebas sobre esto, ¿no? Hay muchos otros incas, hay muchos otros cronistas que también refuerzan esta idea de una convivencia, de un sistema de panacas que existió desde siempre y que no fue como nos enseñaron en el colegio, ¿no? Que vino de 1 hasta formar el 10. Bueno, Sacsayhuamán y la fertilidad, acá ustedes han visitado, ya seguramente está la huaca de Viroypacha, que es zapantiana, está muy relacionado con la fertilidad por estar ahí mismo el río Tuyumayu. El mismo Sacsayhuamán está relacionado con la fertilidad porque hay historias de sirenas ahí, hay historias de sirenas en el mismo Tuyumayu. Yo he hecho trabajo de campo con gente, con vecinos antiguos del barrio, que me han contado interesantes historias sobre sirenas y sobre cómo antiguos músicos venían a sirenar sus instrumentos ahí. Hay toda una cuestión, ¿no? de los instrumentos musicales con las sirenas, ¿no? Y esto viene desde antes, ¿no? Como lo pueden ver en el gráfico Huamampoma, inclusive en la misma plaza del Colcampata hay una fuente a la que actualmente ya no funciona, ¿no? Pero a la cual le denominaba Sirena-Chayo, y que tiene inclusive la forma de la sirena. Obviamente esta talla es colonial, pero o sea, la idea simbólica que daba ahí, ¿no? De Sacsayhuamán y todo ese lado como fuente de fertilidad, ¿no? Sobre todo por el agua. Y esta idea sigue presente todavía en nuestra cultura viva, no solo con los cultos de las sirenas, sino también con los sitios arqueológicos que refuerzan esta idea, ya les dije, los sitios arqueológicos que están en Hanan, Cusco, el mismo, inclusive los dichos populares, esto de si tu amor es verdadero, vamos al rodadero, nos da la idea de que hay una cuestión de fertilidad. Los mismos campesinos cuando cantan el Sacsayhuamampi, Pucuipucucha, o sea, nos dan la idea de que en Sacsayhuamán uno se va a enamorar, ¿no? Entonces, este tincuy de lo femenino y lo masculino es importante para la fertilidad. Eh, el mismo refrán que tenemos sobre el Senca oscuro, aguacero seguro, es clave, ¿no? Para saber que desde ese punto es que llegan las principales lluvias al Valle del Cusco. Y creo que el icono, el símbolo y la deidad católico andina más importante de este lugar es San Cristóbal, ¿no?
cuya principal iconografía es estar justamente sobre el agua y que también tiene todo un aspecto de sincretismo andino que podríamos perdernos ahí, tratando de analizar todo lo que significa San Cristóbal, ¿no? En cuanto a su relación con lo andino. Entonces, nos queda claro de que al menos Chinchaysuyo en ese aspecto está relacionado con el agua, con la fertilidad, con el manejo y gestión del agua, ¿no? Del mismo modo que Antisuyo, como van a visitar Antisuyo, ahí tienen la relación de las huacas, más o menos, que van a, por las cuales van a pasar, ¿no? Generalmente creo que van a ser dos grandes rutas. Una que vaya desde la Huaca Mesa Redonda, Totorapacha, van a subir por Tambillo, van a ir por Cusiyuchayo, lo que llaman Templo de la Luna, Maro Marcahuasi, Chuspillo, que es un lugar muy importante, que era un antiguo, ¿cómo se dice? Dique, una antigua represa del tiempo de Viracocha todavía. Luego irán, creo, al Templo de la Luna. Luego de Chuspillos pueden subir, seguir subiendo, inclusive hasta Tambomachá y Pucapucara. Y de ahí van a bajar, como les dije, por esta quebrada del Cebollahuayco, ¿no? Donde está Tambomachá, Pucapucari, Quiltambo, Humamarca. Van a llegar a San Sebastián, donde van a visitar esta huaca de Choquequirao, Macho Choquequirao, Romihuasi, Colcapampa, que ya está a pie de pista, ¿no? En la cultura. Entonces, nuevamente, estas huacas, ya también relacionadas con el antisuyo, y con las panacas subsaucalle, están nuevamente, se encargan, ¿no? De la gestión, como lo dije, tecnológica y religiosa del agua, ¿no? Acá quería explicarles un poco ya brevemente, sobre estos aspectos de continuidad religiosa, ¿no? En las huacas. Por ejemplo, esta huaca de Mesa Redonda, antiguamente, todavía en el siglo, antes de mediados del siglo XVII, había una capilla ahí, ¿no? Donde se encontraba esta Virgen del Buen Suceso, que luego fue trasladada a San Blas, ¿no? Los que sabrán la leyenda, Juan Tomás Turu Tupac es a quien se le atribuye, ¿no? Justamente la talla del púlpito de San Blas, y quien fue beneficiario del milagro de esta Virgen del Buen Suceso, justamente porque él decidió trasladarle a San Blas y no al convento de Santo Domingo, ¿no? Porque ahí había una disputa, ¿no? En todo caso, esta disputa estaba justamente a raíz de que no se decidían si la Virgen era una Virgen del Rosario o era una Virgen del Buen Suceso, ¿no? Entonces, por eso es que quedó con estas dos manos, ¿no? Que actualmente ya no las tiene, pero que si pueden ver en la fotografía de la mano izquierda, todavía era una virgen que tenía dos manos, ¿no? Una con un rosario y una con una flor. Entonces, esta Virgen, sobre todo la Virgen del Rosario, está relacionada también con el Antisuyo y con los caminos al Antisuyo, ¿no? Sabemos de que la Virgen del Rosario es celebrada principalmente en Paucartambo, en Taray, en Hualhua, todos estos pueblos en el cuadrante Antisuyo, ¿no? Y justamente dentro de este ciclo en el cual necesitamos pedir las lluvias. Entonces, nuevamente, vemos de que en nuestra cultura viva de hoy en día estamos integrando tiempo y espacio, ¿no? Aunque con otros símbolos católicos, pero muy hábilmente nuestros ancestros, nuestros abuelos han logrado, como quien diría, traficarlos, ¿no? Y traernos esta sabiduría todavía presente en nuestra cultura viva. Por eso es muy importante estudiar la cultura viva para entender, ¿no? De esta manera práctica, como les decía, para entender el sistema de seques, el sistema de caminos, el sistema del mismo Capajñán, ¿no? Y del mismo modo el señor de Tetecaca, que tiene toda una historia relacionada con el titi, ¿no? Que es este felino andino que está relacionado mucho con las fuentes de agua, con el agua, y en este caso, nuevamente, como les dije, con la fertilidad, ¿no? También tiene todo un ciclo ritual el señor de Tetecaca que lo relaciona justamente con esto. Antisuyo, como ya les dije, está
relacionada con las panacas Suxaucaille de Viracocha y Ahuarhuaca. Por extensión, Viracocha Inca sobre todo se asocia simbólicamente con el agua, con los nevados de Pichuciray y Sahuaciray, porque justamente están al norte del Cusco, están justo frente a Jucho y Cosco, que es este lugar Caque Jaquijahuana, donde ritualmente había huido el Inca Viracocha después de ser vencido o después de haber temido el asedio de los chancas, ¿no? Entonces, lo que nos dice este mito de la huida de Viracocha es que Viracocha se estaba llevando la fertilidad del Valle del Cusco, ¿no? Para, si es que los chancas venían, para llevarse todo el agua, como quien dice, y para crear su Jucho y Cosco, ¿no? Ahí. Con el mundo subterráneo también estás relacionado a Viracocha en el sentido de que de este punto es que surgen los puquios, los canales rituales, las pachas, etcétera, la gran serpiente o Amaru, que era su ídolo Huayque, y en general con la fertilidad, porque al menos en este lugar que es Inquiltambo, el cual van a visitar, podemos encontrar todo un despliegue de esta gestión tecnológica del agua, ¿no? Sistemas de andenes, colcas, dentro de las colcas cámaras refrigerantes, hay también un sistema de control y lectura de vientos en los justamente dentro de estos machais, de estas cuevas que hay en el Quiltambo, ¿no? Es muy interesante verlo desde ese aspecto, ¿no? De la gestión tecnológica, pero también gestión ritual y religiosa. Asimismo, cuando visiten ustedes la Huaca de Maro Marcahuasi, sabrán de que fue propiedad de Amaru Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Que era el primer hijo de Pachacuti Inca, que básicamente el principal mito que nos habla sobre este sujeto es que hubo un tiempo de sequía en el Valle del Cusco en el que durante 7 años no había llovido para nada, entonces dice de que en todo lado había pues hambre, ¿no? Había hambre y no había una buena cosecha, a excepción de las chacras de Amaru Tupac Inca, en las que siempre, dice, llovía y siempre había productos, ¿no? Que cosechar. Entonces, esto se debe, el mito nos explica un poco la gestión tecnológica que Amaru Tupac Inca supo heredar de su abuelo Viracocha, ¿no? Porque Viracocha fue el primero que ordenó justamente esta gestión en términos míticos, ¿no? Y la cual en los tiempos de Pachacútec se fue mejorando e implementando, ¿no? Como les dije antes, esta división que Pachacútec hizo entre sus dos hijos nos da la idea nuevamente de la dualidad, ¿no? De la dualidad de la bipartición. Si bien es cierto, Amaru Tupac Inca Yupanqui no llegó a ser el heredero del trono, pero llegó a ser el encargado de todo el aspecto tecnológico y religioso de las huacas, ¿no? Las huacas y el agua, por decirlo así. En cambio, Tupac Yupanqui se encargó de ser el conquistador, ¿no? El conquistador y el guerrero que tuvo a bien anexar muchos más grupos étnicos durante todo el Tahuantinsuyo. Entonces, de esta forma, cada uno de los hijos tuvo una labor dentro del gobierno de Pachacútec, ¿no? Ahora, toda esta zona, ya para acabar y para entrar un poco en este aspecto de justamente los aspectos simbólicos que nos permiten establecer continuidad cultural entre la época inca y la época colonial y nuestra época, es la reducción, ¿no? de los ayllus en parroquias y actualmente inclusive las mismas fiestas que celebra cada parroquia. Por ejemplo, en San Sebastián, los habitantes de las zonas de Cayachaca, que Cayachaca en realidad es todo ese valle que ustedes van a bajar desde Tambomachay hasta San Sebastián pasando por Inquiltambo,
fueron reubicados a partir de 1550. Parte de los ayllus Suxaucaye, que residieron en Calle Chaca, fueron reubicados a la parroquia San Sebastián. Del lado, dice, del lado oriental del Cachimayo, ¿no? Por otro lado, justamente al frente, en Wimpillay, o sea, lo que está frente al aeropuerto, fue el lugar de residencia de los Chima Rao Rao, ¿no? Y ellos también habían sido reubicados en la parroquia de San Sebastián. Actualmente, los ayllus, los principales ayllus, cuyas fiestas patronales también son relacionadas con tres vírgenes, están relacionados con estos ayllus, ¿no? Antiguos y reubicados, ¿no? Los Chima Rau Rau, los Suxaucaye y los Ayarmaca Pumamarca, ¿no? Entonces, de esta forma, es como les digo, que se debe de interpretar el sistema de Seques y asimismo cualquier otro documento etnohistórico que tengamos en nuestras manos, ¿no? Creo que nuestra cultura viva es un libro abierto más que nos sirve para establecer un momento en el ahora, en el presente, y que nos permita tender una madeja hacia el pasado, y con los documentos históricos que tenemos, tener una idea mucho más clara de qué era lo que había antes y qué es lo que todavía tenemos actualmente, ¿no? Esto es algo que ya dentro de mi estudio personal me ha permitido hacer muchas relaciones, sobre todo con el sistema de cargos y en general con el sistema de celebraciones religiosas que hay a lo largo del Valle del Cusco y que tienen como su principal fiesta el Corpus Christi, ¿no? Que como les decía es la reunión de las principales parcialidades del Cusco. Entonces, así como lo pueden ver en los gráficos, el mismo sistema de Seques está representando todas estas panacas que en cierto momento del año venían de cada uno de sus lugares con sus propia gente, con sus propios ídolos, en su propio camino, venían en su propio camino para reunirse en el centro, ¿no? Entonces, como les dije antes, no hay que descuidar, creo, esta historia, esta cultura viva que tenemos actualmente, porque de todas maneras nos da una importante visión de cómo actualmente es el mundo andino, como somos nosotros una cultura que no hemos tenido una escritura propiamente dicha, somos una cultura ágrafa. Nuestro principal modo de transmitir nuestro conocimiento ha sido a través de la tradición oral, ¿no? La tradición oral, las costumbres, los ritos. Y en estas fiestas, si bien es cierto, católicas, hay todavía mucho simbolismo andino, y eso creo en el Cusco lo sabemos bastante, ¿no? Acá justamente Jung habla sobre esto, ¿no? Los símbolos, una vez comprendidos, reflejan no solo la estructura de la vida, sino de la identidad del que lo observa. Y asimismo, esto en conjunto, estudiado con el calendario, nos permite, creo, establecer las bases de un sistema que todavía seguimos viviendo, sobre el cual seguimos viviendo, aunque no lo percibamos. Corregir la memoria nos da una idea sobre el calendario, ¿no? Como parte importante de la sociedad. Una de las herramientas que le da valor a los conceptos de pasado, presente y futuro de una sociedad es el calendario, que funciona como conector del tiempo vivido con el tiempo universal. En este sentido, la memoria está ligada al tiempo y al espacio, ¿no? Entonces, con esta pequeña reflexión, quedo atento a alguna duda que puedan tener y, bueno, muchas gracias por atender mi exposición.